Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Solemnidad del Corpus Christi, el misterio de alguien presente pero oculto. Después del Domingo de la Santísima Trinidad, se celebra en la Iglesia la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. El misterio de alguien que está presente pero oculto. Y aquellos cristianos que han buscado y encontrado el amor de Dios son unos enamorados de la Eucaristía. Y esta meditación le decimos nosotros al Señor, que me sirva a mí para despertar en deseos de tratarte bien, tratarte bien. Una de las recomendaciones, recordaba una persona que vivió al lado de San José María muchos años, una de las recomendaciones que salía de los labios de San José María era hacer mucha compañía al Santísimo Sacramento. Quería San José María que aumentara en todos la piedad eucarística. Y en una ocasión, señalando el sagrario, recuerda este testigo de su vida, dijo: aquí está la explicación de mi vivir. Ahí está el amor que llena la vida. Por eso te animo a que comencemos este rato de oración haciendo esta petición al Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo, auméntame la fe en la Eucaristía, el amor a la Eucaristía, que yo sepa tratar bien a Jesús. Podemos hablar sobre en esta solemnidad de la historia de esta fiesta, cómo fue una fiesta que el mismo Jesús quería que hubiera en la iglesia, de los milagros eucarísticos, más de 100 milagros que han sido investigados, hostias que sangran, hostias que se dejan ver que son carne, carne humana, carne del corazón humano. Pero nos vamos a detener primero para hacer nuestra oración en los textos de la Sagrada Escritura. Como bien sabemos, el Nuevo Testamento se fue escribiendo poco a poco. Lo primero era amar y dar el anuncio a otros. Lo primero era ser santos y hacer apostolado. Por eso los apóstoles no tomaban notas mientras vivían con Jesús. Los apóstoles empezaron a escribir varios años después de que Jesús había resucitado y ascendido a los cielos. Por eso los estudiosos de la Sagrada Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, nos dicen que la narración más antigua de la institución de la Eucaristía es la que hace San Pablo en la primera carta a los Corintios. San Pablo llega a Corinto, una ciudad que era portuaria, donde habían varias personas que se habían convertido al cristianismo. Era todo tipo de gente se había convertido, ricos y pobres, y aparentemente muchas mujeres. Esto ocurrió en el año 51, y San Pablo le escribe la primera de las dos cartas a esta comunidad de Corinto alrededor del año 53 o 55. Y si nos detenemos un momento en este rato de oración para que tengamos este contexto y así poder después platicarlo con Jesús, en líneas generales hacemos el cálculo de que Jesús murió en el año 33 o 35. Y San Pablo escribe esta carta 20 años después de que ha muerto Jesús.
Esta carta que escribe San Pablo, la primera carta a los Corintios, pues lo hacía para hacerles una reprimenda, un reclamo por los abusos en contra de la caridad que se hacían con los más pobres y con la gente más necesitada. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Corinto? Antes de que leamos las palabras de San Pablo, que los cristianos celebraban la Eucaristía, o lo que ellos llamaban en ese momento la fracción del pan. Y una vez que había terminado la misa, como diríamos nosotros, pues se quedaban a comer para compartir con los demás cristianos, poder relacionarse entre ellos, para conocerse. Pero se hacían unos grandes banquetes después de la Eucaristía. Y lo que sucedía es que cada quien llevaba lo suyo, lo que iban a comer. Y entonces, claro, empiezan a haber divisiones. Esa Eucaristía, esa misa, esa fracción del pan, la cena del Señor, se había empezado a llenar de malas costumbres. Malas costumbres. Por eso San Pablo, cuando les escribe, es para reprender a los cristianos de Corinto, haciéndoles entender de que ese no era el modo para disponerse a celebrar la cena del Señor y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que era un alimento de vida eterna, fuente de caridad. Y San Pablo entonces para eso les recuerda, les narra en esta primera carta lo que ocurrió el Jueves Santo, donde, fíjate, y estas ya son las palabras de San Pablo, dice, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. Son palabras fuertes. San Pablo dice, les voy a recordar lo que es la Eucaristía, la fracción del pan, la misa, porque yo lo he recibido y se los he transmitido. Y entonces empieza a narrar San Pablo. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y sigue relatando San Pablo. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y entonces termina San Pablo por decirles, y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Fíjate, estamos hablando de la carta más antigua del Nuevo Testamento. Esto es histórico. La primera carta a los Corintios. Y nos está contando las palabras que usó Jesús en la última cena. Lo que ha recibido San Pablo es lo que transmite. Y también cada uno de nosotros hemos recibido lo que es la Eucaristía. Y hemos de aprender a transmitirlo. Por eso digámosle al Espíritu Santo, auméntame la fe en la Eucaristía. Que yo sepa tratar bien a Jesús. San Pablo nos dice la fórmula de la consagración. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Está diciéndolo claramente San Pablo que aquel pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. No es un símbolo. Esta es mi sangre. Y está poniendo el acento en la nueva alianza de Dios con el pueblo, de Cristo, con su sangre, para rescatarnos de los pecados. Pero San Pablo nos añade que Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Por eso, en la Santa Misa, en la Eucaristía, se encuentra real y verdaderamente presente Jesús.
esto que yo recibí y lo transmito. Jesús está presente en la Eucaristía. Y San Pablo cuenta todo esto para que no se metan malas costumbres en la Eucaristía, porque está realmente presente, pero oculto. Espíritu Santo, auméntame la fe en la Eucaristía, que yo sepa tratar bien a Jesús. Por eso San Pablo les dice a aquellos primeros cristianos con esta reprensión, como dicen los expertos en Sagrada Escritura, que no trivializar la Eucaristía. No trivializar la Eucaristía. ¿Qué es trivializar? Quitarle importancia o no dársela a una cosa o a un asunto. Jesucristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, en la hostia consagrada. En la hostia consagrada. Y los cristianos a lo largo de los siglos lo han recibido y lo han transmitido, lo han amado y han muerto por defender la Eucaristía. Niños, ancianos, jóvenes, adultos, se han abierto a la fe para adorar a Jesús en la Eucaristía. Por eso, ante Jesús en la Eucaristía, o se tiene fe o no se tiene fe. Y si nosotros queremos amar a Dios para poder cumplir nuestra misión en el mundo, para llevar adelante nuestra vocación, le decimos al Espíritu Santo, auméntame la fe en la Eucaristía. O se tiene fe o no se tiene fe. Por eso quiero ponerte un ejemplo de como dos actitudes distintas. Hay gente que ha muerto por defender la Eucaristía. Y si uno entra en Google y pone mártires de la Eucaristía y le aparecen a uno un montón, hay gente que ha muerto. Y hay gente que no tiene fe, no tiene fe. Y decía un autor contemporáneo, trasladémonos al primer ejemplo. Dice, guerra civil en España, 1936 a 1939. Y entonces nos relata un suceso, ¿no? Como aquella gente, por ese odio a la fe, empezaron a quemar iglesias, conventos, todo lo que fuera religioso. Y en una ocasión uno de esos soldados que habían participado en uno de esos saqueos se acercó al altar. Y entonces, entre gritos de alegría, pues puso todo lo que él había ido recogiendo, candelabros, velas, ornamentos, destrozó de un culatazo con su rifle la puerta del sagrario, sacó el capón y lo vació tirando todas aquellas hostias consagradas sobre el altar. Empezó a ver algunas imágenes de santos y las bajó, y entonces empezó él a hacer una subasta y decía, ¿cuánto me darán por esto? A sus otros compañeros milicianos o soldados. Y entonces la gente le iba ofreciendo cosas, y entonces al final ya solo quedaban las formas consagradas. Y entonces dijo, y las tomó con sus manos sucias y gritaba, ¿quién quiere esto? Y desde el fondo de la iglesia, otro miliciano, con un profundo tono de desprecio, gritó, ¡eso no vale nada! Ante la Eucaristía, o se tiene fe o no se tiene fe. O se pide fe o no. Acabaré nunca de entender a Jesús oculto. Pero le decimos al Espíritu Santo, auméntame la fe, auméntame la fe. Hay muchos datos históricos, milagros investigados, pero al final de cuentas todo se reduce a si yo pido la fe, porque va más allá de la razón esto. Es una cuestión de amor y de fe. Ahora el otro ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús. Ahí, en aquel convento del que no salió nunca, escribía en su diario, ¿no?
Santa Teresita, me sentí muy dichosa hoy de poder preparar todo lo necesario para la misa. Me daba cuenta de que tenía que ser muy fervorosa y recordaba con frecuencia unas palabras que le dijeron en una ocasión a un diácono: sé santo tú que tocas los vasos del Señor. Sé santo. Santa Teresita, doctora de la Iglesia, un alma llena de amor que ha cambiado la vida de muchas personas, se conmovía porque tenía el encargo de preparar lo necesario, los vasos, los lienzos, para la misa, y se conmovía pensando que ahí bajaría Jesús. Por eso decía este autor contemporáneo, decía: hoy te animo en la fiesta del Corpus Christi a decir esto: Señor, aumentanos la fe, danos una mayor conciencia de tu presencia real, ayúdanos a entender que eres tú, que sepamos desagraviar las profanaciones, las irreverencias, los sacrilegios, la indiferencia. Quisiéramos encontrar, como Teresita del Niño Jesús, detalles de cariño para consolar tu corazón eucarístico. Por eso San Pablo le decía a aquellos primeros cristianos: no trivializar la Eucaristía, que no se metan malas costumbres. Dios está presente en la Eucaristía, Dios está ahí. Y por eso les hizo ese relato a ellos y también para nosotros de lo que sucedió en aquella noche del Jueves Santo. Está ahí Jesús para que le comamos, para que tengamos fuerza, para que tengamos amor, para vivir como buenos hijos de Dios, para fortalecernos en la virtud, para limpiarnos, para volar alto, para ser santos. Un gran papa, San Juan Pablo II, escribió una encíclica solo sobre la Eucaristía. Y decía el papa ahí, dice: en la Eucaristía se hace presente, perpetuándose sacramentalmente, lo que ofrece por manos del ministro consagrado. Es el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de la Eucaristía, un único sacrificio. No es una presencia simbólica. Está realmente presente el Señor. Por eso le decimos al Espíritu Santo: ayúdame a no trivializar la Eucaristía. Ayúdame a tener fe. Fe. Porque yo también quiero decir como San Pablo: lo que recibí es lo que he transmitido. Una verdad, un amor, que ahí está Jesús en el sagrario. Fíjate, como te lo dije al inicio de esta meditación, es que esta meditación despierta en nosotros estos deseos de tratar bien a Jesús. Y entonces me fui a buscar esta historia verídica, verídica esta historia, que había un hombre sacerdote llamado Gaspar, ¿verdad?, que luego más adelante, pues hombre, sería obispo y cardenal. Pero cuando estaba recién ordenado y fue asignado a una parroquia, uno de los encargos que él tenía era revisar la iglesia por las noches, por si alguien se había quedado rezagado, distraído, o no vaya a ser con mala intención. Entonces le daba una vuelta a toda la iglesia viendo que no hubiera quedado nadie. Pero tenía como costumbre, porque era muy piadoso, este Gaspar Mermilot era su apellido, que al concluir su ronda se arrodillaba ante el Santísimo y hacía ahí una breve plegaria, y después, como no había nadie, besaba el suelo como señal de amor y de estar dispuesto a cumplir siempre la voluntad de Dios.
Una noche, luego de su rutina habitual, ¿ah? Ya había dado la vuelta él y no había encontrado a nadie, y había rezado, oyó un ruido en una de las esquinas de la iglesia, y entonces se puso de pie, y en la semioscuridad alcanzó a ver que quien estaba allí era una anciana, elegantemente vestida, y que caminaba hacia él. Y entonces el sacerdote, un poco sorprendido, le dijo: ¿qué busca usted, señora, por estos lugares a esta hora? Porque ya era muy tarde, ¿no? Y entonces aquella anciana, elegante, que era una dama, le dijo: perdone mi atrevimiento, soy protestante. He oído con mucho interés los sermones que usted ha estado predicando últimamente sobre la Eucaristía, y he querido asegurarme si usted creía verdaderamente todo lo que decía. Por eso me oculté en un confesionario, para ver si en secreto, cuando ninguna persona estuviera aquí, lo veía usted realmente convencido de la presencia de Jesús en el sagrario. Y he visto sus gestos de adoración, sus genuflexiones, pausadas y devotas. Lo mismo que hace en público, lo hace usted en secreto. Por eso le quiero decir que estoy dispuesta a convertirme a la fe católica, porque usted me ha dejado ver que esto es real. He venido, he visto y creo. Mañana mismo quiero renunciar a mis pasados errores, ser aceptada en la iglesia, confesarme y que me enseñe a adorar con reverencia y amor a Jesús en la Eucaristía. Y esto no es una historia inventada, esto no es un cuento, esto es una cosa real que sucedió. Gaspar Mermilot vivió entre 1824 y 1892. Pero esto nos puede dejar ver, ¿no?, nuestros actos, más que con las palabras, con nuestra conducta, sabemos transmitir lo que el Señor, lo que otros cristianos nos han transmitido. Lo que yo recibí es lo que transmití. Por eso le decimos al Señor: Espíritu Santo, mejor el Espíritu Santo, ayúdame a tratar bien a Jesús. Yo hago bien mis genuflexiones, yo visito el Santísimo, yo acudo a la misa con esa conciencia clara de que ahí está presente Dios. Está presente Dios. Aprender a ser un hombre de fe viva, no de palabras, sino de actos, de actos. Y esto es lo que nos ha enseñado los santos, a tratar bien a Jesús. Se narra, fíjate, de San José María, que jamás entraba en una iglesia sin primero saludar a Jesús sacramentado. Se recogía en oración unos instantes y renovaba su ardiente deseo de hacerle compañía en los sagrarios del mundo entero. Un día contaba Javier Echavarría cómo acompañó a San José María a una ciudad donde aquella catedral de la ciudad estaba, pues, desde hacía tiempo en un montón de restauraciones. Había muchas cosas que se estaban arreglando dentro de aquí. Y entonces cuando entraron, San José María le preguntó a uno de los sacristanes dónde estaba Jesús reservado en el sagrario, y le contestó el sacristán con una gran sencillez. Le dijo que no lo sabía, pues cada día lo cambiaban de un sitio a otro y al final nadie sabía dónde estaba. Y entonces dice que San José María se dedicó a ir por toda la catedral a ver dónde estaba Jesús, y encontró un sagrario medio oculto donde había una lamparita encendida, y entonces se arrodilló y rezó. Pero lo que más le conmovió a Javier Echavarría fue lo que le decía San José María a Jesús. Le decía: Señor, yo no soy mejor que los demás, pero necesito decirte que te quiero con todas mis fuerzas y te pido que me escuches. Te quiero por los que vienen aquí y no te lo dicen, y por todos los que vendrán y no te lo dirán.
Así nos enseñan los santos a tratar bien a Jesús, a tratar bien a Jesús, a darle amor. Esto es una cuestión de fe, ¿eh? De fe. Y todavía contaba Monseñor Javier Echavarría como un consejo que le dio San José María. Le decía, escápate cuando puedas hacer compañía a Jesús sacramentado, aunque sean durante unos segundos, y dile con todo el alma que le quieres, que quieres quererle más y que le quieres por todas las personas de la tierra, también por aquellos que dicen que no le quieren. Esto es ser santo, saber amar, saber amar. Por eso esa anécdota con la que comenzamos la meditación de San José María señalando el sagrario y diciendo, aquí está la explicación de mi vivir. Ahí está el amor que llena la vida. Tratar bien a Jesús, tratar bien a Jesús. Esta meditación tiene un solo objetivo, que se despierte en nosotros tratar bien al Señor. Lo que recibí es lo que transmití. Hace unos años, pues, se nombró santo a este obispo, Manuel González. Y fíjate, es un obispo del cual San José María aprendió muchas cosas cuando era joven San José María. No, tenía sus 30 y tantos años San José María. Manuel González tenía una frase que decía, amor con amor se paga. El amor mayor de Cristo debe pagarse con el amor mayor. Y entonces, ¿quién era este hombre? Era un hombre que fue ordenado sacerdote, él buscó su vocación, y entonces, ¿a dónde acudió este sacerdote? ¿Dónde fue destinado? A un pueblo llamado Huelva, pero al inicio del siglo XX. Y ahí se encontró con una gran indiferencia. La propaganda anticatólica era muy aguerrida y una gente muy indiferente. Y entonces, desde Huelva él atendía varios pueblitos o iglesitas, ¿no? Y entonces una de las cosas que él le golpeó siendo sacerdote joven fue que encontró sagrarios que contenían a Jesús en la Eucaristía que estaban abandonados. Entonces este hombre empezó a hacer un apostolado de cuidar a Jesús en el sagrario. Y decía él, ¿no? La mirada de Jesús en el sagrario abandonado es una mirada que se clava en el alma. Pero te voy a poner otro ejemplo. En una ocasión reunió un grupo de mujeres y hombres y entonces les decía, hoy no les voy a pedir limosna para niños pobres y pobres abandonados. Les voy a hablar de el más solitario y olvidado de todos, Jesús en los sagrarios. Y entonces empezó a decirles, ¿no? O sea, nadie lo visita al Santísimo Sacramento, no se comulga, no se busca la Eucaristía. Entonces hizo un llamado a que todos intentaran dar lo mejor de su amor. Y fue una revolución aquello, ¿eh? Mucha gente se empezó a acercar a Jesús. Y entonces es todo un cambio que ocurre ahí en Huelva, ¿no? De gente que empieza a acompañar más al Señor a lo largo del día. Y este obispo después es nombrado obispo, y entonces aquí es donde a San José María coinciden en Madrid, y es una de las cosas que San José María se da cuenta, porque el 15 de junio de 1935, por diversas cosas, el obispo de Madrid estaba un poco enfermo y le pidió a Manuel González que ordenara 14 sacerdotes, de los cuales, de esos 14 que él ordena, 7
serán mártires en la Guerra Civil Española. Pero el día de la ordenación, una vez que los había ordenado y se dirigían a la sacristía para quitarse los ornamentos, Manuel González se fue poniendo de rodillas frente a cada uno de aquellos sacerdotes recién ordenados para besarles las manos, costumbre cristiana ante el sacerdote recién ordenado. Pero Manuel González les decía, tratádmelo bien, tratádmelo bien. Y lo decía entre lágrimas. Fíjate, le digo al Señor, qué bonito, ¿no? Aquel obispo, lo que les decía a aquellos hombres era, esos sacerdotes recién ordenados, que trataran bien a Jesús. También cada uno de nosotros estamos llamados a eso. San Manuel González murió un 4 de enero de 1940 y fue sepultado en la capilla del Sagrario de la Catedral de Palencia. Y él había dejado el epitafio, lo que tenía que decir su lápida. Y entonces es estas palabras: pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te quiero tratar bien, yo te quiero tratar bien. Hemos de ir terminando este rato de oración, sabiendo que es esta la solemnidad del Corpus Christi y luego durante 8 días se prolonga la fiesta y por eso se llama la octava del Corpus. Tratar bien a Jesús. Te animo a que lo concretes, pero sé generoso. No te quedes en cositas pequeñas, sé grande, grande. Voy a ir a misa todos los días, voy a llevar flores todos los días al sagrario, voy a hacer mi oración frente a Jesús todos los días, o a veces cosas más valiosas. Voy a intentar trabajar bien esta semana como ofrenda a Jesús en la Eucaristía. Le voy a explicar a este o a este otro cómo se hace una visita al Santísimo, que es una adoración eucarística, o hacer una hora de adoración, tratarlo bien, pegarme unas buenas confesadas, llevar a muchos a confesarme, tratarlo bien, tratarlo bien. Hemos de terminar. Y acudimos a quién? A la Virgen Santísima. Le decimos, Madre mía, tú, ¿quién mejor que tú como maestra para que nos enseñes a tratar bien a Jesús en la Eucaristía? Quiero tratarlo bien. Intercede para que haya un aumento de mi fe y de la gente a mi alrededor, para que sepamos tratar bien a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.